Porque Made in Spain es el programa más internacional que tenemos en Antena y nos vamos a ir hoy nada más y nada menos que a California. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Nos teletransportamos Exactamente. a California. Nos vamos a hablar con Zoltán Noik, Muy bien. ¿vale? Que él es el manager del restaurante Macarena en Palo Alto, California. Vamos a conectar a través online, evidentemente. Y vamos a presentarlo, porque Zoltán Noik es un profesional del vino con una trayectoria tan rica como original. Nacido en los Cárpatos rumanos, pero de nacionalidad húngara. Formado en Barcelona y actualmente es el manager del más aclamado restaurante español en la actualidad, al menos en la costa oeste, el Macarena, situado en la tecnológica ciudad de Palo Alto. Tras conseguir un éxito y reconocimiento en 2 restaurantes de Sea Michelin, como fue el Dos Cielos de los hermanos Torres y el Oria de Martín Berasategui, pues su carrera combina el rigor del sommelier con la sensibilidad del escritor. Es autor de Reinas de Copas, me encanta el título, Reinas de Copas, un libro que rinde homenaje a 50 mujeres del vino. Y es miembro activo de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, con una visión que une tradición e innovación. Zoltán se describe a sí mismo como un sastre de historias líquidas. Está en el programa adecuado, esto es un programa de historias. No solo recomienda botellas, sino experiencias. También es formador, asesor y divulgador y siempre impulsando el diálogo entre la bodega y la sala. Y según sus propias palabras, oficiando para hacer feliz a la gente a través del vino. Pues al otro lado de la pantalla tenemos a Zoltán Noik. Bienvenido, Zoltán. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días aquí. Y me estáis pillando conduciendo, pero oye, muchas gracias por la presentación, la verdad que no hay nada más que añadir. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Espero que aunque conduzcas tengas muy buena cobertura, por favor. Esperemos que sí, esperemos que sí. Aquí ya En sabéis, Palo Alto debería. Debería, exactamente. Totalmente, sí, sí. Starlink está en todos los lados y esperemos que va a ir todo de maravilla. Perfecto. Bien. Zoltán, antes de empezar con estas preguntas sobre tus productos gourmets y sobre el restaurante de Macarena y todo, me gustaría saber cómo llevas esta experiencia de haber dado el salto y de haber ido allí a California, cuando la última vez que nos vimos era en Barcelona. Y después a Israel me dijo, se me marcha a California. Digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo llevas esa experiencia? María José, la verdad que la experiencia es bastante suculenta y más cuando tienes que representar un país como España a través de sus vinos, a través de sus historias, a través de sus productos gourmet maravillosos, como bien tú has dicho, Made in Spain. Es un lema maravilloso y un punto de atracción muy fuerte para cada visitante, ya no solamente del restaurante, sino la gente que está interesada en descubrir España. Y te digo que hay muchísima gente con muchas ganas de hacerlo. Bien, bien, bien. Muy bien. Oye, pues y cuéntanos entonces ahora, ¿cuál fue el momento exacto para ti en tu vida en el que descubriste que el vino no solo te gustaba, sino que iba a ser tu camino profesional? Esto lo descubrí bastante joven. Yo con 20 años llego a Barcelona de vacaciones y al final decido quedarme. Entro en un hotel maravilloso a trabajar, donde gracias a que yo hablaba varios idiomas me han elegido rápidamente sin hablar catalán-castellano en ese momento. Claro. Y allí he tenido la gran suerte de encontrarme gente maravillosa, muy profesional, que se dedicaba al mundo del vino. Y como yo parte del staff y del equipo, todos hacíamos visitas hacia bodegas y desde mi primera visita a la segunda a la tercera he descubierto que mi pasión realmente es el vino. Cuando yo en ese momento no bebía vino, la verdad no era aficionado, ni en mi familia, ni en el país que yo venía, digamos, no teníamos acceso a una cosa, vamos a decir, tan fina, tan de lujo, tan exclusiva en estos países, donde en España realmente es verdad que es parte de la cultura mediterránea, es parte de la gastronomía, y de la misma manera que te pides una tapa, te pides una copita de vino, pues eso también se ha convertido, digamos, en mi día a día. Qué interesante. Y si tu carrera fuera una botella,
¿qué añada estaríamos viviendo ahora mismo? En este caso, seguramente beberíamos un 1989, que fue la ¡Wow! cosecha donde yo Nació él, ¿sabes? he nacido. Y la verdad, Muy buena os digo esta. una cosa, que he tenido la gran suerte de probar botellas legendarias de grandes bodegas españolas, de esa añada, de esa cosecha, donde podemos decir que, la verdad, hay una gran añada y las cosas que se hicieron en ese año. Fue el año de la caída del muro de Berlín, Eso es lo que iba a muchísimas decir yo. historias ligadas a que muchísima gente, en este caso mujeres, estaban delante de grandísimas bodegas, de grandísimos proyectos, y creo que hicieron un gran trabajo, tanto ellas como ellos, en esa añada. O sea, Qué bueno. no, lo más importante de 1989 no fue la caída del muro de Berlín, sino fue el nacimiento de Soltanoik. Exacto, bueno, por favor. Para nosotros, ¿Cómo no? por supuesto que sí, es más importante, mucho más importante. ¿Y qué te definió más en tus inicios? ¿El estudio, la curiosidad o las copas compartidas con las personas adecuadas? Empezar a estudiar, y cuando la empresa donde trabajo me ha sugerido empezar a estudiar sobre vinos, tuve la gran suerte de encontrarme con Centeras y David Molina. Los años puedo decir que se han convertido en un amigos. Eso ayudó muchísimo a que me gustase, más todo el tema de la industria del vino, ¿no? Y poco a poco poder formarme fue, desde luego, una de las grandes armas secretas mías, porque tenía muchísimas ganas de hacerlo. Creo que siendo extranjero y poderme involucrar y meterme de pleno al mundo del vino, siendo y teniendo varias facetas dentro de ello, no solamente la sala, entonces eso también ayudó a tener una visión más amplia, llamarlo así, y más internacional, trabajando los últimos años en hoteles y grandes restaurantes Michelin, donde el gran público realmente es internacional y bastante conocedor de lo que ellos buscan. Muy bien. Y mucha gente imagina, al sommelier lo imaginamos como una persona que sabe de vinos y sabe del mundo de las uvas, de la planta, de la raíz, de todo un poco, ¿no? Pero tú, ¿cómo describirías el verdadero trabajo del sommelier? Bueno, desde luego está clarísimo que tienen que estudiar muchísimo. Siempre es una formación continua para la persona que Ay, ya sabía yo que... haber estado viendo cómo la GESEM y cómo en este caso ellos están trabajando allí, y al mismo tiempo ahora tengo la gran suerte en estos 9 meses ver cómo en Estados Unidos la gente trabaja en esta profesión, y viendo los dos lados, realmente el sommelier es más que simplemente un catador de vinos o un contador de historias dentro de una sala, un restaurante o una tienda de vinos. Pero en este caso, la verdad que yo podría decir que un sommelier no para de estudiar nunca, y su mayor secreto es abrir botellas. Importante. Es como el duende, ¿no? Que sale de la botella cuando la abres y descorchas, sale el duende que lleva dentro. Eso está clarísimo. En cada botella hay una historia, cada persona con quien la compartes, hay muchas historias que se irán ligando a esa botella, a ese momento, y al final es un trabajo muy bonito donde nosotros simplemente hacemos, digamos, lo que es un puente entre el elaborador, la viticultora, el productor, la productora, con el cliente final que decide comprar o decide beberse esa botella. Ujú. ¿Y qué crees que necesita tener un gran sommelier que no se aprende ni en los libros ni en las catas? Pienso que tiene que ser una persona humilde, partimos de y desde luego conexión con el comer que tiene delante. Podría decir que son 3 de las cualidades. Y luego ser, de nuevo, muy franco con el cliente. Si hay alguna cosa que no sepamos, o que la persona delante te haga una pregunta y que tengas alguna duda y no estés seguro, simplemente decir que a esta pregunta no tengo la respuesta, pero hasta que usted marchará de mi local, de la experiencia, de mi viaje, yo haré todo lo posible para que usted, antes de salir, tenga la duda resuelta y que tenga la respuesta más
vamos a decir, adecuada para que el comensal o la persona que ha comprado la botella la tenga para que esté feliz y agradecida con el resultado. Hay mucha profesionalización en Estados Unidos en eso. Eso deberíamos aprender también aquí en España, que allí es muy importante cada rol que cada uno desempeña y por eso después se les aprecia tanto hacia el cliente el servicio. El servicio allí, bueno, nos podrá comentar él cómo de diferente es el servicio allí que aquí en España. ¿Hay mucha diferencia, Zoltán, de los vinos españoles a los vinos americanos? Totalmente. El nuevo mundo contra el viejo mundo. Es clarísimo que lo que tendrá el nuevo mundo. Zoltán, Y leyendas. Zoltán, te tengo que cortar porque es que se entrecorta mucho y no entendemos las respuestas. Por eso te he dicho, por favor, conduce, pero sobre todo que tengamos muy buena cobertura, porque estamos online, entonces es complicado. ¿Tienes muchas montañas allí, puede ser, ahora mismo? La verdad que estoy ahora mejor. En una autopista. Vale. ¿Se me oye? Ahora perfecto. Ahora perfecto, pero... Sí, no, me encantaría parar, pero ya sabéis, aquí en Estados Unidos, si llegas tarde a cualquier cita, que estoy de camino a Napa Valley, es como si no llegases. Perfecto. Entonces, nada. Me parece fenomenal, eso me encanta, oye, de verdad, porque la puntualidad para mí es un valor estupendo. Pues ahora aprovechemos que el sonido es ideal. Pues lo que te comentaba, ¿qué diferencia hay entre los vinos españoles y los americanos? Como os decía, que creo que se ha cortado y no se me ha escuchado, Nada. Es el tema del viejo mundo contra el nuevo mundo. Sí. Una de las cosas más importantes que ellos aquí nunca tendrán es la historia de estos 3.000 años donde en España se hace vino hace muchísimos años. Entonces la historia y las leyendas que hay detrás de esas botellas está clarísimo que en este país nunca se podrá llegar a tener. Dicho esto, hay en los dos países vinos increíbles y es maravilloso ver las historias y las grandes bodegas que hay en España y las grandes casas, familias legendarias que hacen vino hace muchísimos años, cosa que en Estados Unidos tienen toda la información actual, tienen el dinero para hacer vinos maravillosos, pero lo que nunca tendrán es la historia. Claro, eso es cierto. ¿Y el vino se entiende mejor con el paladar o con la memoria emocional? Según la persona que lo consuma, creo que hay gente que está clarísimo que disfruta más por el conocimiento que tiene, y luego también creo que si hay un buen contador de historias, la gente que le puede llegar a emocionar más una vez descorchado la botella, una vez empezado a consumirlo. Hay vinos que se disfrutan más por la gran etiqueta, y hay vinos que cubren más y se disfrutan más por contador de historias. ¿Y qué es lo que más puede sorprender del comensal americano cuando trabajas con ellos cara a cara? ¿Qué te ha sorprendido? Os puedo decir... Nada. Las preguntas son chulas. Las preguntas que son así tan interesantes se nos va. Volvemos. Repetimos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del comensal americano cuando trabajas con ellos cara a cara? Hace unos días hice una reflexión muy parecida, gracias por la pregunta, María José, sobre el por qué el comensal americano aquí en California, a la hora de traer un vino en su cena, para su cena, nunca la primera opción es un vino español. Y vi muchísimas grandes etiquetas de vinos franceses, vinos italianos, Claro. o sus vinos de aquí de California, pero nunca era un vino, en este caso, escogido español. Y eso me dio un poco de tristeza, una pena, viendo que España tiene grandes etiquetas, muy bien de precio, de grandísima calidad, pero veo que nunca es una opción primaria para poder ser degustados en las mesas aquí. Entonces, me encantaría a mí incluso saber y poder, en este caso, escucharos a vosotros o a Israel el por qué España aún tiene ese miedo de abrirse al mundo, de abrirse al público americano, donde realmente aquí no hay ningún problema económico
para poder ser descubiertos los vinos tan maravillosos y de tan buena calidad que hay en España. Es cierto, el gran problema que tenemos en España de cara a Estados Unidos es precisamente el obstáculo geográfico. Cuesta mucho ir a Estados Unidos. Primero, a aprender de cómo la gente allí vive, cómo es el American Way of Life, ¿no? Dice, ¿no? Cómo es la verdadera vida americana. Y que no muerden. Es decir, son gente ávida por conocer, por aprender. Cuanto más información, y tendríamos que aprender de lo que ya viene aquí. Él ha tenido una grandísima escuela en los hoteles y grandes restaurantes que ha trabajado, que ha podido departir, ha podido hablar con mucho turista norteamericano y probablemente también residentes en Europa norteamericanos. Lo que querían ellos era aprender, escuchar a los profesionales para sentir o vivir más la experiencia gastronómica que estaban haciendo, ¿no? El coste de la propia experiencia, poderlo valorar en lo que ellos también adquirían en conocimiento. Cuando estamos cargados, lo ha dicho muy bien Zoltán, de conocimiento, de contenido respecto a Estados Unidos, lo hemos hablado él y yo muchas veces, que vas a Napa Valley y es un lugar donde es muy profesional ir, pero no tiene nada que ver con las piedras que puedes encontrar en una bodega de una masía que hace 500 años o 400 años era una masía aquí a 25 kilómetros de Barcelona, en la propia Sant Sadurní d'Anoia o Gelida, y que te explican que ahí ya se hacía vino. Eso, ¿cuánto pagaría un norteamericano por tenerlo físicamente? No lo tienen. Entonces, con todo ese desarrollo de historia, nos cuesta ir allí a compartirlo. Cuando lo compartes es cuando generas un valor. Y cuando ese valor se trabaja es cuando la gente, primariamente, como decía él, podría elegir un Ribera de Duero, un Priorat, un Penedès. Antes que un champagne, pues quiero un Blanc de Noirs del Penedès y del año 19, por ejemplo. Ese paso es culpa más nuestra que no del aprendiz, que es al final un alumno. El alumno tiene que aprender de los profesores. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues después de la respuesta de Israel apoyando a Zoltán, volvemos a conectar con él. ¿Sí? Se ha ido se ha ido la conexión. Vale, yo lo he escuchado, sí. Zoltán, ¿estás aquí? ¿Hola? Sí, hola, te escuchamos. Ahora sale, sí. Ahora sí. Perfecto. Zoltán, ¿qué es lo que te... Actualmente diriges la sala en el restaurante Macarena en Palo Alto. ¿Qué tiene este proyecto que te enamoró desde el primer día y que te impulsó a dar ese salto de decir, me cojo la mochila y me voy? La verdad que conociendo las personas que han querido, en este caso, hacer parte y realidad un sueño que tenían, poder conectar con gente que desde el primer día me han dejado ser parte también de su proyecto y poder aportar mi granito de arena junto a mi conocimiento, fue algo que hacer aquí en Palo Alto, como bien decíais vosotros, es el corazón de Silicon Valley, donde hay gente muy preparada. Nosotros poder ser embajadores de España, junto a gente de Barcelona, del País Vasco, de Valencia, de Javia, que tenemos aquí, que fue una de las partes que a mí me hicieron, dejarlo todo en Barcelona después de los 15 años y poder, en este caso, aportar también al proyecto, ¿no? Donde nosotros intentamos mantener y dar lo más auténtico de España, de todas las partes. El nombre ya creo que tiene un significado muy fuerte. Vosotros, siendo españoles, está claro que sabéis qué es Macarena, qué significa para Sevilla, el magnífico nombre también del baile. La verdad que os prometo, mucha gente entra en el restaurante bailando. Claro. Y eso se consigue, con muy poca gente. Yo creo que lo más importante y algo único nuestro es la gente que hay delante del proyecto. David Linares, junto a bella mujer Elizabeth, que han creado un espacio, un lugar único, un restaurante con un diseño increíble. Y junto al chef Tony Santana, que también él tiene 2 restaurantes en Barcelona, Los Pinchos, restaurantes familiares. Lo han dejado todo y se han decidido trasladar aquí. Creo que vamos a crear algo único como el
más importante es ser auténtico y, en este caso, ellos ser, bueno, embajadores de su cultura en un sitio y un espacio donde la gente quiere aprender y quiere escuchar y quiere disfrutar un lugar tan único como España. Vaya. Es importante ese apunte de Zoltán porque si queremos, lo podemos conseguir. No hay que inventar. Evidentemente, las personas que nombra Zoltán son inversores, son emprendedores, son valientes, pero todo eso a veces encuentras a la gente, el equipo, para poderlo hacer. Él fue una persona que plantearon que tenía que estar, era una parte importante para ese proyecto, pero una persona que estaba en Barcelona. Imagínate, es como decir, te quieren fichar de un equipo, pero no sabes cómo vas a jugar en el equipo nuevo y en un campo, en una liga nueva y en un entorno diferente. No había que copiar nada, había que transmitir y trasladar lo mejor nuestro, Claro. lo mejor de España, en un lugar donde la capacidad económica y también la capacidad sociocultural estaba predispuesta a ello. No hacer un chiringuito, un tema muy, con perdón, muy choni, Sí, que es muy, sí. claro, buscar lo más facilón es lo que España desgraciadamente transmite y exporta peor. Eso lo ha hecho mucha gente que salió de España cuando tuvo que salir, pero no para desarrollar España, sino era, entre comillas, para sobrevivir en otros países. Ahora ya no hay que hacer esto, hay que imponer una calidad, es otro nivel, y la calidad que ofrece, claro, estaba hablando de personas que tienen proyectos muy consolidados en España, en Cataluña o en Barcelona en particular, y han hecho allí lo que nadie había hecho, tanto las paellas que ellos hacen, ellos consumen un jamón diario. ¿Me equivoco más o menos, Wow, Zoltán? muy ¿Más o menos? bien, bueno. Esto, la verdad, que es algo de que estamos muy sorprendidos, la Al gran cuchillo. aceptación que tiene la gente hacia el jamón ibérico de bellota en este caso, con quien nosotros es verdad que trabajamos. Y al principio teníamos, digamos, el sueño de poder vender 3, 4, 5 jamones donde una persona lo corta a cuchillo, como tú bien has dicho. Tenemos 2 grandísimas mujeres que nos cortan el jamón, una de Javea y uno del País Vasco. Y en este caso vemos que la gente que viene al restaurante disfruta mucho porque primero hacen fotos, lo suben a redes, son realmente también embajadores nuestros porque es el plato icónico del restaurante. Es un plato que no puede fallar nunca. Y gracias a la gran profesionalidad de estas 2 personas conseguimos vender un jamón, una pata al día. Wow. Según, como bien sabéis, la pata son entre 40 y 45 raciones diarias que se sirven al restaurante. Muy bien, felicidades. Es una gran facturación, además. Yo estoy Sí. viendo los números. Sí. Pero gran producto de máxima calidad, sin titubeos, sin rebajar las calidades, sin intentar hacer el gato por liebre, engañar. No, simplemente compartirlo mejor. Claro. Y hay evidentemente mercado para eso. Eso es muy importante lo que está haciendo Macarena como restaurante. Zoltán, te hemos perdido la imagen, pero no importa, porque te escuchamos mejor y es preferible escucharte. Que quería explicarte que solo nos vemos a nosotros, pero es por esto. Tenemos una mejor audición, ¿vale? Zoltán, Perfecto. sí. Zoltán, ¿qué es lo más difícil de gestionar un restaurante de alto nivel en Estados Unidos y a la vez qué es lo más gratificante? Lo más gratificante, para empezar con la parte más positiva, es cuando el cliente americano, que está con una burbuja, nunca abraza, nunca besa, nunca, vamos a decir, traspasa esa barrera. Como bien sabéis, en España, nada más llegar al restaurante, besos, abrazos, Sí. estrechamos la mano con los clientes, con los visitantes, con el que es parte de la familia de un restaurante. En este caso, lo más gratificante es cuando ellos ven la gran calidad de productos que servimos, calidad humana que hay en el restaurante, esas personas que dejaron su país simplemente para, en este caso, montar el restaurante y enseñar nuestra cultura, que para ellos es muy importante y lo agradecen mucho. Eso creo que no tiene precio, ¿no? Ver cuando ellos se sientan y piden las albóndigas, piden las croquetas, piden las patatas bravas, las paellas, y les encanta. O, por ejemplo, este mes tenemos un especial de cochinillo. Ver que se chupan los huevos, los dedos, todo, o sea, dejan todos los huesos vacíos, es
algo gratificante para nosotros, ¿no? Por Porque al supuesto. principio siempre que sacas un plato nuevo tienes miedo de la aceptación que va a tener. ¿Y Al ver que todos los platos vuelven a la... rompéis los platos también como en Segovia o David En dice este caso, que hay mucho dinero, que no, mejor que no, esa tradición? en este caso no se puede, ya sabéis, por temas de seguridad, pero la verdad que rompemos las barreras, rompemos Eso los sí. récords, cada día más cochinillos Qué y más bueno, ¿eh? demanda, cosa que al final es, en este caso, creo, lo más gratificante para una gente pequeñita, una gente modesta que llega, en este caso, a Palo Alto y cada día podemos decir que va mejor los números, van mejor las ventas y va mejor la aceptación del público. Y la Importante. parte difícil para también, en este caso, realmente ser honestos, es la parte humana, la parte de cansancio, la parte de muchas horas de un trabajo tan demandante como la hostelería. Sí. Y más en este país, donde 7 días de 7 tienes que estar Al pie del siempre, cañón. porque si no estás al pie del cañón, como tú bien dices, Israel, la gente se olvida. Sí, Porque y hay además tantos rápida. inputs hoy en día. Exacto, la rapidez que hay en este país realmente es algo, vamos a decir, agotador, al mismo tiempo gratificante, pero el equipo es la parte más difícil de gestionar en un país donde ellos sí quieren aprender, sí quieren y tienen las ganas, pero al mismo tiempo, vamos a decir, la diferencia de cultura con el empleado suele ser a veces agotador y difícil. Bueno, poco a poco. Y si el Macarena fuese un vino, ¿qué estilo sería y por qué sería ese estilo? De primera, seguramente sería un vino sorprendente por varios motivos, su amabilidad, su paso ligero y placentero por boca, su nariz exuberante. Tú nada más llegar a Macarena dices, aquí pasa algo, aquí hay magia, y hay muchos vinos españoles que de primeras puede ser que por nombre no te pueden decir nada, pero en cuanto te lo metes en boca dices, esto es algo increíble, es algo sorprendente, y hay muchos vinos en España muy sorprendentes, ¿no? Lo que quiero destacar es, hay grandes casas con nombres muy importantes que hacen de embajador en España, pero luego hay cosas pequeñitas de viticultores, viticultoras, de zonas muy desconocidas que una vez abiertas dan una gran sorpresa, una gran, en este caso, calidad-precio, satisfacción, y creo que Macarena podría ser, en este caso, un sitio humilde, un sitio hecho con todo corazón y amor, que a la hora de salir o acabarse la experiencia es algo que no deja indiferente. Wow. Y la gente repite, ¿verdad que sí? Eso es lo más Fundamental. gratificante de una experiencia, de una aventura, de algo que es un negocio que cuando la gente repite está clarísimo que quiere decir que el trabajo bien hecho tiene su recompensa. Siempre, eso es cierto. Hay una pregunta que me gustaría decirte. ¿Hay ahora dificultad de coger reserva allí? ¿Ahora es más complicado o no? El fin de semana sí que es el punto caliente, digamos, Porque de es cualquier grande, ¿eh? El negocio restaurante. de hostelería. Es grande el Hacemos restaurante, ¿verdad? sentados de una vez Es grande. 130 personas. Mucho. 130 personas. Está muy bien, ¿eh? Piensa que hay franjas horarias, aquí el cliente lo entiende perfectamente que hay turnos y podemos ligeramente hacer en un viernes y un sábado 300 comensales en la noche. Es muchísimo. En un nivel altísimo de gastronomía y de clientes. No son de grupos como aquí, ¿no? De amiguetes, no, sino de gente importante. Pues Sí, el cliente americano es un cliente que conoce muy bien hacia dónde va a gastar su dinero, y cuando van a salir realmente esperan y son muy, en este caso, atentos a lo que van a recibir. Lo que tú bien has dicho, Israel, aquí nunca se puede dar gato por liebre, no se hace el 13-14 con España en según qué sitio, con según qué producto. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que el americano sabe muy bien lo que quiere y tiene unas expectativas altas, y una vez tú puedes y consigues enamorarle, está clarísimo que siempre vuelve. Y te recomienda, y que es muy importante. Y te claro, recomienda, el boca a boca, como te siempre. recomienda, de verdad que sí. Y
A ti, Soltán, ¿qué criterios te hacen decir que este vino puede entrar en la carta o no es su sitio? Una vez ya tienes, vamos a decir, una experiencia, un poco de historial dentro de una carta, dentro con los clientes que vienen al restaurante, es muy importante escucharles. Es verdad que mucha gente a veces se equivoca a la hora de elaborar cartas de vinos por el gusto personal que les gusta a ellos, Claro. y allí quizás no entendemos que lo más importante de una carta es que el cliente se siente a gusto a la hora de escoger. Hay vinos grandes que muchas veces no se venden por temas de precio o porque el cliente no está preparado en degustarlos, y hay vinos, vamos a decir, más humildes que pueden tener mucho éxito en cartas porque el cliente, si no es un gran conocedor, se siente más a gusto con vinos, vamos a decir, más económicos, y eso también ayuda a que tú puedas encontrar el equilibrio. Dentro de una carta tiene que haber vino para todos los públicos, para la gente más profesional o menos profesional, gente más preparada o menos preparada, pero el diálogo con el cliente hará que una carta, en este caso, pueda ser adecuada para cada persona que viene y desea degustar vinos. O sea que allí no se hace el verdejo o Rioja, no, sino que se explica, se intenta comprender cómo es el cliente y después se le proporcionan los vinos que quizás se le asemejan más a lo que ellos querrían probar, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre preguntas primero qué suelen tomar en casa, cuál es el vino que ellos están más familiarizados, y casi siempre aquí te suelen hablar de uvas. Entonces tú eso Qué curioso. rápidamente encuentras un similar hacia España, sea una región, sea una variedad, sea una zona en España, e intentas, en este caso, hacer el match, como diríamos en un lenguaje más actual, para el cliente. Profesionalización. Totalmente. ¿Y cuál es el vino que suelen beber más? ¿Blanco, tinto, rosado? Os podría decir de estos 9 meses que nosotros estamos aquí, el tinto es, diría, el gran estrella. El gran estrella. Sean noches de verano, sean noches frías, yo creo que sigue siendo el más vendido. Ellos saben, vamos a decir, y conocen muchísimo Rioja. La verdad que para nosotros Rioja es un gran embajador, es un gran, una gran marca que realmente no tuvimos ningún problema ningún día a la hora de poder venderlo y ofrecerlo. Rioja es algo que ellos conocen muchísimo, y dentro de Rioja sigue siendo el tinto lo más demandado. Muy bien. Bueno, y que desde tu posición aquí en California, ¿cómo ves el futuro internacional de la gastronomía española? La verdad que España ahora mismo como gastronomía aquí en Estados Unidos es lo más demandado, lo más buscado, lo más querido, lo más amado. Os puedo decir, cada noche hay gente que nos dice: acabamos de llegar de España, acabamos de venir de País Vasco, de Barcelona, de Madrid, de Andalucía. Y ellos se sienten muy, 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 confortables, vamos a decir, y muy felices en un restaurante español, y más cuando la calidad habla por sí mismo de los productos, porque casi todos una vez en la vida han podido ir, visitar y estar en una región española, y entonces para ellos yo lo veo que cada vez más se interesan más, cada vez más disfrutan más y cada vez más lo piden, lo repiten, y esto para nosotros es algo maravilloso. Hay grandísimos embajadores que habéis hablado antes de ellos, como José Andrós, que han hecho un trabajo increíble, ¿no? Para nosotros, increíble, y un labor magnífico. Luego también Ferran Adrià, en la época del Bulli, para ser en el New York Times como portada, ayudó muchísimo al cambio, y muchísimas otras personas que seguramente podríamos enumerar y poner en una lista, que han hecho grandísimo trabajo para que hoy en día España se conozca de esta manera aquí. Pues ya para finalizar, Soltán, una última preguntita. Y ya te dejamos que llegues en hora a la visita on time. ¿Qué producto español crees que tiene más potencial en Estados Unidos, pero en los próximos 5 años?
Israel apuntó muy bien. Yo creo que el aceite de oliva virgen extra sigue siendo un gran desconocido aquí en este país. Wow. Me refiero a la calidad española, Ujú. porque mucha gente me pregunta, ¿pero este aceite es de Italia? ¿Este aceite es de Grecia? Y me sabe muy mal que nunca me dicen, ¿es un aceite español? Mucha gente está claro que da por hecho que trabajamos productos españoles en un restaurante español, Claro. pero hay mucha gente que aún no está familiar con el que España tiene el primer productor, es el productor número 1 en volumen del aceite virgen extra, ¿no? En este caso, Todo el y mundo, yo sí. creo que hay mucho trabajo por hacer. Una cosita, un apunte sobre eso. Tenemos una anécdota muy divertida y profesional con Zoltan. Zoltan, cuando era el jefe de sala de Loria en Barcelona, del grupo Berasategui, Sí. se le ocurrió una idea muy interesante de cara a transmitir al cliente una primera experiencia con uno de los productos más importantes, que es el aceite de oliva virgen extra español, y creó una actividad con 3 aceites, 2 de los cuales fueron elegidos por él y por el chef. En ese caso, de los que nosotros teníamos, un honor para nosotros, pero sobre todo era la actividad. El cliente, al probar esos productos con diferentes formas de probarlo y explicado muy bien por el equipo, acababa diciendo, yo me lo quiero llevar, yo me lo quiero llevar. Claro. Y eso lo creó él allí. Él es un gran convencido del aceite, pero también porque lo ha visto aquí y lo ha disfrutado. Es decir, cuando disfrutamos de nuestras cosas, lo fácil es compartirlo. Efectivamente. Entre comillas. Para nosotros es como un paso siguiente, pero escucharle a él es como para decirle a mucha gente cuando lo escuche, caray, pues es verdad, parece que se puede conquistar Estados Unidos. Pues sí, en castellano y evidentemente que sabiendo inglés, pero me refiero al discurso de todo en español. Es decir, todo es español y la gente lo quiere y lo valora y va, ¿no? Pues Zoltan, te agradecemos tu tiempo, que como bien dices, allí es por la mañana. Tenía muchas ganas de entrevistarte, ha sido un placer tenerte aquí en el programa El Presente es Hostelería de la mano de Made in Spain, Gourmet. Y nada, esperamos que nos veamos pronto. Aquí pronto, Aquí cariñet. o allí. María José, Dime. gracias de verdad por pensar en mí, Israel, gracias de nuevo. Y eso, no hay que parar, hay que seguir divulgando lo que es, está clarísimo, Made in Spain, todo lo que está hecho en España, porque como en España no se vive en ningún sitio y no se come en otro país mejor que allí. Eso es cierto. Pues muchísimas gracias por este último apunte, para que quede constancia de ello. Tomamos nota. Y exacto, tomamos nota. Y nos vemos en la próxima. Feliz tarde, gracias. Besos. Gracias, besos. Adeu. Hasta luego. Adeu.